Soy la doctora Marigelen Valverde Rojas, magíster en salud pública, mención epidemiología y gerencia en salud. Nuestro siguiente tema a abordar es salud ambiental y ocupacional. Un tema muy amplio, ¿no? Que en algunas universidades es un posgrado entero, ¿no? Entonces, he tratado de, según la bibliografía que les han dado, resumir lo más importante, lo que podemos ver, ¿no? Dentro de lo que nos va a interesar de estos temas. Vamos a definir, ¿no? Al conglomerado de técnicas y disciplinas profesionales con el fin de identificar, analizar, prevenir, controlar y socializar los riesgos originados en el trabajo. Por eso se llama salud ocupacional, ¿no es cierto? O las condiciones de peligro que puedan presentarse en la fuente laboral. En todo rubro, en todo trabajo, va a haber un riesgo y eso es lo que vamos a ir analizando un poquito en cada una de las profesiones, poniendo ejemplos en el transcurrir de la exposición. ¿Cuál es el objetivo de la salud ocupacional? Minimizar o evitar las pérdidas personales, daños a la propiedad, daños materiales y al medio ambiente de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces estas enfermedades o lesiones pueden ser de por vida, pueden ser lesiones que van a ir en contra inclusive del desarrollo personal del trabajador, por eso es importante. Vamos a tener para esto 5 disciplinas, ¿no? La seguridad industrial, la higiene industrial, la ergonomía industrial, la psicología ocupacional y la medicina del trabajo, que las vamos a ir desglosando durante la presentación. Empezamos con la seguridad industrial, ¿no? ¿Cómo la definimos a la seguridad industrial? Como el conjunto de técnicas profesionales orientadas a identificar, evaluar y controlar los riesgos de accidentes o incidentes ocupacionales que puedan estar presentes en cualquier industria, ¿ya? O trabajo o espacio, ¿no? de trabajo. ¿Cuáles son los principales aspectos de riesgo a considerar? Primero, riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, trabajos en espacios confinados, manipulación de sustancias peligrosas, riesgo de caída a nivel o a distinto nivel, como es el caso de los albañiles, ¿no? De los edificios, que hemos tenido varios casos en las noticias, riesgo de incendios o explosiones, trabajos en vías de tránsito y derrumbes o aplastamientos, ¿no? Entonces, según el riesgo que podamos ver, acá podemos poner en ejemplos, ¿no? A los cuales cada uno de nosotros en nuestros diferentes espacios, incluidos el personal de salud, puede tener el riesgo de tener. Siguiente, la higiene industrial, ¿no? Su orientación se enfoca básicamente a identificar, evaluar y controlar los factores del medio ambiente de trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de prevenir enfermedades ocupacionales relacionadas con varios tipos de agentes. Por ejemplo, tenemos agentes físicos, donde va a estar el estrés térmico, la iluminación, la radiación, el ruido y las vibraciones, ¿no? Entonces, a estos agentes físicos, creo que la mayoría, ¿no? De los trabajos o de los rubros, está uno siempre expuesto. Otro grupo, agentes biológicos. Nosotros estaremos más expuestos a estos, ¿verdad? Virus y o bacterias, animales o insectos. Agentes químicos, donde vamos a ver la exposición a gases y vapores, generación de material particulado, sólidos o líquidos tóxicos contaminantes, ¿no? Estos agentes químicos hoy en día ya están en nuestro medio. Tenemos contaminada el agua, no solamente en Oruro por el tema de las minas, hay varias, inclusive en La Paz ya tenemos ciertas regiones que se están abocando a la minería y ya hay, ¿no? La contaminación del agua, etcétera. Vamos a empezar desglosando un poquito y de forma rápida los agentes físicos. Vamos a empezar por el ruido, que creo que es al que todos estamos expuestos desde que salimos de casa hasta que volvemos, ¿no? El sonido, como ustedes saben, ¿no? En física nos han enseñado, es una forma de energía ondulatoria que se manifiesta como variaciones de presión y densidad en un medio determinado.
principalmente el aire, que es donde va a transcurrir, ¿no? Y que puede ser detectado por el oído humano. El ruido se define como cualquier sonido no deseado. Sonido será más amigable. Ruido es aquel que es molesto, ¿no es cierto? Vamos a hacer esa discriminación. En nuestro país, los límites permisibles de exposición al ruido al que un trabajador puede estar durante 8 horas de trabajo, que es la jornada laboral común, en salud son 6, el máximo nivel de presión deberá llegar a 85 decibelios, ¿no? Entonces, y si ustedes se fijan, ¿no? En las discotecas, por ejemplo, en los restaurantes ahora o donde ponen música, tienen por obligatoriedad de ley que poner un cartel donde nos diga hasta cuánto de decibeles llega para que no tengamos mayor exposición en horas y sea como después de salir de la discoteca, ¿no es cierto? Con nuestros oídos tapados, con algún tipo de problema auditivo. El principal efecto del ruido es la generación de la hipoacusia, ¿no? O sordera profesional, que hay muchos trabajadores que los tienen a muy corta edad. Además, ¿no? De esta hipoacusia, que obviamente ya es malo, podrá de a poco o al inicio, antes de la hipoacusia, generar irritabilidad. No nos olvidemos que con un bocinazo, por ejemplo, uno en la calle, si está de peatón, ¿no? Le irrita, hay intolerancia. Llegamos a la agresividad, ¿no es cierto? A veces, si estamos en el auto, bocinamos, es una agresión. Si escuchamos el bocinazo, somos peatones, también agredimos, ¿no es cierto? Entonces, hay un aumento en la presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca sube, hay contracción muscular, aumento de la transpiración, vibraciones dentro de la cabeza, pérdida del equilibrio, problemas digestivos. ¿Se imaginan? Son cosas muy fuertes, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a ver que podamos tener este daño. ¿Cuál es la solución? Y al final vamos a hablar un poquito de los EPPs, pero no muy detalladamente, por eso ahora les voy a ir comentando de a poco. El tema cuando trabajamos o nuestro trabajo se desarrolla en un ambiente con ruido, sí o sí, tendríamos que usar audífonos, esos grandes que cubran, ¿no es cierto?, el tema de escuchar por completo el sonido. Entonces, por eso tiene que haber, y hay normas que rigen que los empleadores deben cuidar la salud de los trabajadores. Por eso se habla de salud ocupacional. Otro agente físico, las vibraciones, ¿no es cierto? Estas se caracterizan por su desplazamiento, aceleración y frecuencia. Ustedes se acuerdan también de física. ¿En qué se mide la frecuencia? En hertz. Y como vamos a hablar de la aceleración también, entonces podemos hablar de metros sobre segundos. Según el modo de contacto, ¿no?, entre el objeto vibrante y el cuerpo, las vibraciones pueden producir en el organismo de las personas expuestas daños específicos en función al área a la que afecten y de la frecuencia dominante de la vibración. Por ejemplo, los que cortan cemento, no sé si han visto alguna vez con ese como taladro, vibra, ¿no es cierto? Entonces, toda esa vibración por mucho tiempo prolongado va a causar daños físicos en las personas, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema de conocimiento, ¿no? Para que podamos nosotros también responder en función a esto. Otro agente físico, la iluminación, ¿no? La iluminación es el establecimiento de los requisitos mínimos, ¿no es cierto?, de niveles de luz que nosotros vamos a tener. Hay oficinas en las que la luz es extremadamente fuerte. Hay otras en las que no hay luz, ¿no? Ninguno de los extremos es bueno y obviamente tenemos que tener una luminosidad requerida, una luminosidad adecuada para que podamos tener nosotros un espacio agradable y de buen desarrollo del trabajo. Otro agente físico, las radiaciones, ¿no?, que es una forma de transmitir la energía y los principales parámetros, ¿no es cierto?, van a ser frecuencia, que se mide en hertz, longitud de onda, que se mide en metros, y energía, que se mide en electrón-voltio, ¿no? Entonces, es importante este tema de las radiaciones y hay a mayor frecuencia de la radiación, mayor energía, ¿no? Entonces, y por tanto, mayor peligrosidad. Por eso hay
que tener cuidado, hay señalética para este tipo de sustancias o agentes físicos y evitemos el contacto directo, ¿no? Hay dos grandes grupos de estas radiaciones, los ionizantes y los no ionizantes. Otro agente físico, el estrés térmico, ¿no? Este estrés térmico está en relación a una carga de calor que puede recibir un trabajador y acumular en su cuerpo, ¿no es cierto? Y resulta tal vez del medio ambiente, ¿no? Del lugar donde uno trabaja o la actividad física. También importante la ropa que lleva. No se olviden que de este estrés térmico hemos sufrido, muchos de ustedes han debido estar trabajando igual, en la pandemia, con el famoso EPP, ¿no? El de bioseguridad. Entonces, ambientes, ¿no? Que no son muy calientes, no se ha tenido tanto conflicto, pero en lugares, en países donde ha habido mucha una ola de calor, se ha atendido a los pacientes y demás, entonces sí podían llegar a este estrés térmico, ¿no? Las temperaturas extremas se refieren a la exposición elevada o baja, ¿no? Que va a producir sensación de calor o frío. El frío, ¿no? La hipotermia también nos causa un estrés, ¿no es cierto? Porque no es, ninguno de los dos extremos nos va a dar salud o seguridad. Entonces, sí, también el extremo de la hipotermia tiene estos efectos. Los siguientes, los agentes químicos, ¿no? Los riesgos químicos se van a presentar cuando existen actividades en las que se van a ejecutar operaciones de manipulación o almacenamiento de sustancias peligrosas y o contaminantes. Y aquí tienen, ¿no? Una clasificación según los efectos que van a ir produciendo. ¿Ya? ¿Cuáles son los irritantes? Aquellos materiales preparados no corrosivos que por contacto inmediato, prolongado o repetido puede provocar una reacción inflamatoria. Los carcinogénicos son sustancias o preparados que por su inhalación, ingestión o penetración pueden provocar cáncer o incrementar su frecuencia. El teratógeno son aquellas sustancias, eso sabemos, que por inhalación, ingestión o penetración pueden inducir lesiones en el feto durante su desarrollo intrauterino. Los mutagénicos son sustancias que pueden producir alteraciones en el material genético en las células. Neumoconítico, sustancias que generalmente provocan alteraciones en los pulmones, ya que se presentan en forma particular, finamente dando pie a la inhalación. Asfixiantes, sustancias que pueden desplazar el oxígeno del aire y que pueden alterar los mecanismos oxidativos biológicos. Narcótico, generan alteraciones o depresiones en el sistema nervioso central. ¿Cómo se clasifican los materiales peligrosos? Y esto también es importante conocerlo, ¿no? En explosivos, gases, líquidos o sólidos inflamables, oxidantes, tóxicos, bioinfecciosos, radioactivos, corrosivos y misceláneos, ¿no? Entre los explosivos vamos a ver un ejemplo, ¿no? De la capa de ozono, ustedes conocen, ¿no? Dice, sustancias que incluso sin la presencia de oxígeno en la atmósfera puedan reaccionar de forma exotérmica con generación de gases y ondas de choque que pueden ocasionar daños considerables. Gases, materiales que en condiciones normales, a presión de 20 grados centígrados, se encuentran en estado gaseoso. Pueden ser licuados, comprimidos o refrigerados. Líquidos y sólidos inflamables pueden ser fácilmente incendiados por medio de energía de activación. Oxidantes, sustancias que aportan su propio oxígeno y colaboran a otras sustancias combustibles, arden con más facilidad. Tóxicos, sustancias o preparados que por su inhalación, ingestión o penetración cutánea puede ocasionar daño a la salud, incluso la muerte. Bioinfecciosos, material que contiene microorganismos o toxinas capaces de producir o favorecer al desarrollo de las enfermedades. Radioactivos, materiales que emiten radiación invisible con el potencial de ser dañinos. Los corrosivos son sustancias con la capacidad de destruir, desgastar o alterar con facilidad tejidos vivos o materia inorgánica.
Y entre los misceláneos, que son materiales que deben tener condiciones de manipulación y almacenamiento particular. Siguiente punto, los agentes químicos. Los materiales, sustancias o preparados peligrosos pueden ingresar a nuestro organismo por las siguientes vías: respiratoria, dérmica, digestiva, cortes o heridas, ¿no? Que es la vía parenteral. Es importante que nosotros también conozcamos, ¿no? Por dónde puede ingresar cada uno de ellos para poder evaluar o hacer evaluación. ¿Qué son los agentes biológicos? Son seres vivos que cuando ingresan al organismo del trabajador van a generar infecciones, enfermedades u otro tipo de efectos como las alergias. Los principales agentes biológicos son los virus, los hongos, las bacterias, los protozoos, parásitos o agentes animados mayores. ¿Por dónde pueden ingresar al organismo del trabajador? Por la vía respiratoria, por inhalación de estos gérmenes, ¿no es cierto? Y obviamente acá podemos hacer hincapié de algo que creo todavía no hemos aprendido post pandemia, es que podamos no es hacer el uso del barbijo cuando tenemos una ira. Simple resfriado, nos ponemos el barbijo. Y no estemos tan cerca, ¿no es cierto?, que hagamos un aislamiento cuando haya o presentemos una ira. Otra vía, la vía digestiva, ¿no es cierto?, que puede estar en relación a la ingesta de alimentos contaminados. Vía dérmica y o mucosa a través de la piel o mucosas, ¿no?, que por ahí puede entrar el agente biológico. Enfermedades que producen las bacterias: tétanos, carbunco, brucelosis, leptospirosis, tuberculosis. El virus, rabia, gripe, hepatitis B, C, VIH y el coronavirus. ¿Qué es el riesgo mecánico? Son derivados del uso de maquinaria y equipo que por acción mecánica pueden dar lugar a lesiones, atrapamientos, golpes, cortes, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes que vamos a ver? Falta de mantenimiento, comisión de actos inseguros, falta de aptitud para la operación de las máquinas, falta de señalización o mala iluminación. El riesgo eléctrico. Un shock eléctrico se puede producir cuando un cuerpo lo hace, cuando hace contacto, ¿no?, con un circuito eléctrico y se vuelve parte de él. Creo que a todos nosotros nos ha pasado un poquito de corriente alguna vez en la vida, pero aquí ya el choque eléctrico es un poco más fuerte, ¿no? Debido a la frecuencia de los accidentes eléctricos, debemos determinar qué factor puede influir para que suceda. La resistencia del cuerpo, la tensión, la duración del contacto, la superficie de contacto y la intensidad de corriente. Esas 5 cosas son importantes cuando vamos a analizar un shock eléctrico. Lo primero, el contacto directo, ¿no? Sucede cuando el cuerpo va a tener contacto, ¿no?, directamente con un elemento que le va a dar energía y va a atraer a esta otra para que tengamos algún tipo de shock, de choque y demás eléctrico, ¿no? Es decir, la persona tiene contacto con un elemento que en condiciones normales tendría que estar energizado y es parte de la instalación. El indirecto es un tipo de contacto que ocurre cuando el individuo o parte del mismo entra en contacto con un elemento que no es parte del circuito, ¿no? La persona puede tener contacto con un elemento que en condiciones normales no debe estar energizado y no ser parte de esa instalación. ¿Qué efectos vamos a tener de la corriente eléctrica en el cuerpo? ¿No? Ustedes tienen en el lado izquierdo de sus pantallas la intensidad, ¿no?, de la corriente eléctrica. De 0 a 1, de 1 a 15, de 15 a 25, 25 a 50, 50 a 200, por encima de 200 y 1 a 5 amperios, ¿no? Vamos a ver aquí qué efectos tiene, ¿no?, sobre
esto que estábamos viendo en la diapositiva anterior. ¿Qué efectos vamos a tener, ¿no?, con estos resultados? Primero vamos a decir, ¿no?, que es ¿qué efecto notamos? Un umbral de percepción, no se siente el paso de corriente, ¿ya? Entonces, este independiente, cuando es suave, es de 0 a 1, no hay mucha complicación o secuela. Intensidad de 1 a 15, independiente, ¿no?, desde cosquilleos hasta tetanización muscular. Imposibilidad de soltarse, maquinaria o equipos o productos. De 15 a 25, ¿no?, minutos, la contracción de brazos, dificultad para respirar, aumento de la presión arterial, límite de tolerancia. De 25 a 50, vemos acá, segundos a minutos, hay irregularidades cardíacas, hay aumento de presión, fuerte efecto de tetanización, inconsciencia, aparece una fibrilación auricular o ventricular. De 50 a 200, vamos a ver con menos de un ciclo cardíaco, no existe fibrilación ventricular, hay una fuerte contracción muscular. Más de un ciclo cardíaco, la fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, el inicio de la electrocución, es independientemente de la fase del ciclo cardíaco. Por encima de 200, menos de un ciclo cardíaco. Fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles. El inicio de la electrocución depende de la fase del ciclo cardíaco y el inicio de la fibrilación solo en la fase sensitiva. Cuando hay más de un ciclo cardíaco ya tenemos un paro cardíaco reversible, inconsciencia, marcas visibles y quemaduras. De 1 a 5 amperios, independiente, va a haber una quemadura muy grave y parada cardíaca con elevada probabilidad de muerte. Tercer punto, la ergonomía industrial, como se fijan en el grafiquito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Controlar riesgos derivados sobre esfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos, para así prevenir lesiones originadas por la carga de trabajo, adaptando al medio ambiente laboral al trabajo. Lesiones provocadas por estos riesgos ergonómicos, ¿no? ¿Cuál sería la postura? Primero, arrodillarse o hacer presión o movimientos repetitivos, codos, rodillas. Los síntomas, inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueco o el hueso y el tendón. Tipo de lesión, bursitis. Siguiente movimiento o acción, fricción o abrasión por polvo o suciedad. Síntomas, dolor, inflamación e infección. Tipo de lesión, celulitis. Posturas rígidas o forzadas, dolores localizados e inflamación. Tipo de lesión, tensión. Movimientos repetitivos en actividades manuales pesadas. Síntoma, inflamación y dolor en la zona que se une al hueso y el tendón. Tipo de lesión, espicondilitis. Otro, movimientos repetitivos, ¿no? Donde va a haber como síntoma hinchazón, producto de un quiste en articulación o tendón, y el tipo de lesión será ganglios. Siguiente, la sobrecarga durante mucho tiempo, ¿no? Síntomas, rigidez por la crecida excesiva del hueso, debido a la lesión en las articulaciones donde crecen cicatrices. Tipo de lesión, osteoartritis. Siguiente, sobreesfuerzos o movimientos repetitivos, mano, muñeca, antebrazo. ¿Qué síntomas? Dolores, reblandecimiento, inflamación, grandes dolores y dificultad para manejo y movilidad. Tipo de lesión, tenosinovitis. Pasamos al estrés, malas posturas o bipedestación. Síntomas, dolor de la zona lumbar, anestesia,
lumbalgia, ¿no? La lesión que vamos a tener. La lumbalgia, es la que más conocemos, ¿no es cierto? Más vemos dentro de lo que es las primeras causas según el SNIS. Lumbalgia está en uno de los primeros lugares en nuestro medio, ¿no? Pero para que lo cataloguemos dentro de esta clasificación, sí es importante, ¿no? Analizar y que sea el médico de salud ocupacional quien pueda avanzar en el mismo. ¿Cuáles son los sobreesfuerzos en el trabajo? Principales causas: posturas inadecuadas, ¿no? Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos. Los trabajadores, como dice en su gráfico, están expuestos a posturas forzadas, aplicación de fuerza, manipulación, ¿no? Movimientos repetitivos. ¿Qué medidas debemos implantar para evitar estos sobreesfuerzos? Para posturas forzadas, evaluar e informar sobre los riesgos ergonómicos del puesto de trabajo, ¿no? Aplicación de fuerza, efectuar estudios ergonómicos de los puestos de trabajo. Manipulación manual de cargas, capacitar en materia preventiva. Y los movimientos repetitivos, adaptar el trabajo a la persona. Cuarto pilar, la psicología ocupacional, ¿no? Va a ocupar la sociología para determinar las condiciones del ambiente de trabajo que tenemos, ¿no? Van a estar relacionadas al estrés, a la satisfacción laboral, al hostigamiento o acoso en el lugar de trabajo. El objetivo es llegar a un ajuste entre las necesidades del dependiente y las especificaciones de la organización. Quinto pilar, la medicina del trabajo, se basa en el funcionamiento del cuerpo humano, la interacción de este con el medio que se desarrolla la actividad laboral. Objetivo, promover la preservación de la salud, prevenir la pérdida o afecciones en la misma. También contempla la curación de las enfermedades laborales y la rehabilitación de los trabajadores. Equipos de protección personal. Los EPP, como son conocidos, son elementos de uso individual destinados a dar protección al trabajo, ¿no? Frente a eventuales riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores. La implicancia legal que tiene el tema de los EPP supone que tanto las empresas como los trabajadores aborden esta materia con responsabilidad, aplicando un criterio técnico, buscando el asesoramiento de profesionales especializados. ¿Cómo se clasifican? Tenemos protección de cráneo, por ejemplo, el casco. Protección de ojos y cara, los lentes, ¿no? Dependiendo de qué de qué nos estamos protegiendo. Protección del oído, ¿no? Que se puede usar como tapones, ¿no? Inclusive esto se utiliza cuando se va a hacer disparo, ¿no? Esto con tiro que molesta bastante, entonces se usa bastante esto. Protección de las vías respiratorias, porque ya hemos dicho que es una vía de entrada también, ¿no? Protección de manos y brazos, protección de pies y piernas, cinturones de seguridad para trabajos de altura, que eso la mayoría tampoco lo usa, ¿no? Todos los albañiles que van a ascender cierta cantidad de metros deberían tener eso, ¿no? Y si lo tienen, usar. Y ropa de trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a empezar desglosando un poquito con señalización. Como ven en su grafiquito, hay colores, hay de todo un poco, ¿no? Hay unos rectangulares, hay otros que son redonditos, unos más largos. Es un sistema, entonces, la señalización de comunicación que va a consistir en un conjunto de letreros, placas, sonidos, señas, colores, formas y o distintivos que pueden contener pictogramas, ¿no? Y o leyendas con determinadas características según cómo y dónde se requiere emplearlas.
Ustedes tienen conocimiento de la señalización o señalética de tránsito, por ejemplo, ¿no? Es similar, ¿no? Prohibido estacionar, doble aquí, doble derecha, doble izquierda. La señalización dentro del trabajo, principalmente en ciertos lugares, ejemplo, el teleférico. Si se han dado cuenta en el teleférico, dice prohibido esta área sin casco, ¿no es cierto? Por donde pasan los carritos del teleférico. Prohibido a esta área sin botas, ¿no? Entonces son señaléticas que están enmarcadas en la prevención y que obviamente tiene que estar donde uno las requiere, ¿no? Esta señalética hemos dicho que es un medio preventivo complementario de las medidas de trabajo organizativo, técnico, formativo e informativo, cuando no ha sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. ¿Qué tipo de señales vamos a tener? De prohibición, de advertencia, de obligación, de información, de salvamento o socorro, señales complementarias, luminosa, acústica, verbal y gestual. Esas señales va a depender de dónde estamos, qué queremos transmitir, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Y acá vamos a tener una pequeña clasificación por colores de seguridad y las indicaciones, ¿no? En rojo, por ejemplo, está aquellos de comportamiento peligroso, prohibido, por eso, una manito, no. Alarma o peligro, ¿no? De incendio, material y equipo de lucha contra incendios. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos rojitos son los que van a hacer una parada, si ustedes quieren, de emergencia, señales de alto o evacuación. Y en el último caso, la identificación o localización. Entonces, ahí tenemos la señalética o colores rojo. Amarillo o naranja, donde son de ese tipo, ¿no? Forma romboidal del color amarillo o naranja y nos va a indicar la atención, precaución o verificación. El azul, en cambio, nos va a denotar acción y comportamiento específico, obligación, solo personal autorizado, solamente ellos. Las siguientes señaléticas de color verde tenemos, por ejemplo, para hablar de salvamento auxilio, ¿no? Donde está la ruta de evacuación. Está en verde, ¿por qué? Porque nos tiene que dar esa seguridad, ¿no? Por aquí nos vamos, evacuamos en un local de socorro, ¿no? Donde podamos salir, la salida de emergencia, por ejemplo, ¿no? Tenemos también otra, la situación de seguridad, donde dice punto de reunión, ¿no? Y ahí la indicación será vuelta a la normalidad, ¿no? Entonces, este es un poquito el resumen que he querido mostrarles dentro de lo que es la seguridad también en el trabajo o dentro del trabajo. Gracias.